¿Qué tal? Muy buenos días aún en este miércoles 10 de septiembre. Son las 11 de la mañana con 2 minutos y aquí estamos ya listos en Close Up para hablar sobre un nuevo personaje. Un personaje que acudió hace unos días a esta celebración que hizo el presidente de China, Xi Jinping, allá en Pekín, para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial, mediante un desfile en donde mostró todo el poderío del gigante asiático, todo el poderío militar. A este encuentro asistió Vladimir Putin, de quien ya hemos hecho ahí un close-up, y particularmente también asistió Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, el dictador de Corea del Norte, el heredero del poder allá, que maneja todo el destino de Corea del Norte. Es un gobierno que ha sido controlado siempre por la familia de los Kim. Primero fue su abuelo Kim Jong-il, posteriormente fue su padre Kim Jong-il y ahora es él, Kim Jong-un, quien de paso aprovechó todo el evento para presentar, para muchos lo han considerado así, a quien será su sucesora, su hija de 12 años, Kim Jong-ae. Fue un evento clave en el que para muchos se trató de la reconfiguración de un nuevo orden mundial. Incluso vimos nosotros el malestar que causó en Donald Trump esa fotografía particularmente. Pues bien, ¿quién es Kim Jong-un? Ciertamente hasta antes de 2009, que es cuando se da a conocer oficialmente, abiertamente, que él iba a ser el heredero de su padre en el poder, era realmente nada lo que se sabía sobre él. Poco a poco se fueron conociendo detalles a partir de distintas fuentes directas de personas que lo conocieron, que convivieron con él, que estuvieron en Corea del Norte, aunque los primeros informes se dieron a partir de los compañeros de clases que tuvo allá en Suiza, en una escuela pública de habla alemana, en la segunda escuela que asistió allá, en donde era caracterizado, definido como un joven apasionado del básquetbol, que se tomaba muy en serio todo lo relacionado con el básquetbol. Prácticamente decían que se convertía de un tipo introvertido, tímido, que raramente cambiaba palabras con los demás, y una vez que entraba a la cancha de básquetbol con sus tenis de $200, lo cual representaba por mucho hasta 4 veces el ingreso promedio allá de los norcoreanos, se vestía una playera de los Toros de Chicago, de los Bulls de Chicago, y se convertía en otra persona, se volvió agresivo, táctico, a todo un líder. Esas características que para muchos ahora las ha llevado al terreno militar, en el cual desde muy joven también, allá en Corea del Norte, en su infancia, en donde vivió prácticamente rodeado de murallas, lujos, videojuegos, películas de acción de Occidente, comidas, banquetes prácticamente, mientras la mayoría de la población, precisamente en esos años, allá la década de los 90, moría de hambre. Pues bueno, este joven fue adquiriendo interés por toda la maquinaria de guerra, por las estrategias militares y demás. Es sin duda un personaje del que poco a poco se ha ido conociendo, reitero, desde 2009, se ha ido conociendo poco a poco, cuentagotas, quién es él y particularmente por qué fue él designado el sucesor cuando era el varón de los hijos de Kim Jong-il, el más chico de los varones, el segundo dentro de su cuarto matrimonio, de su tercer matrimonio, más bien. Entonces era todo un enigma sobre por qué se decidió por este joven. Ya en este close-up iremos descifrando cada una de las características, de los gustos de este camarada, como le dicen allá, camarada líder en Corea del Norte, aficionado por el básquetbol, por los cohetes, por toda la maquinaria de guerra, por los lujos y sí, también por las purgas, porque parte de la consolidación de su poder allá en Corea del Norte se realizó a través de estas purgas, que a diferencia de otros países donde se manejaban con un perfil discreto, él las llevó a un nivel para volverlas públicas, para que todos se dieran cuenta de lo que estaba haciendo tanto adentro de Corea del Norte y posteriormente llevar esas mismas expresiones hacia afuera con los lanzamientos de misiles. Es así que vamos primero a hablar sobre este primer close-up, lo más reciente que sabemos de este líder norcoreano, Kim Jong-un.
Un líder despiadado. Naoko Aoki, quien es una investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales y de Seguridad de la Universidad de Maryland, expuso en 2021, exactamente una década después de que Kim Jong-un asumió el poder que le heredó su padre, quien a su vez se le heredó su padre. Pues bueno, en esa década esta especialista expuso que una característica del estilo de gobernar de Kim Jong-un es su franqueza, incluso en lo que respecta a su crueldad. Recordemos que Kim Jong-un llega al poder en 2011 a la muerte de su padre Kim Jong-il, quien a su vez hereda el poder de su padre, el abuelo de Kim Jong-un, Kim Jong-il. Todo esto bajo una estructura que se estableció, un mito fundacional de lo que respecta en cada uno de ellos, vistos prácticamente como una divinidad. A diferencia de su abuelo y de su padre, Kim Jong-un llega al poder relativamente joven, desde los 25 años empieza a ser acompañado a su padre en cada uno de los actos, asume el poder prácticamente en 2011, en diciembre de 2011, la muerte de su padre, quien ya enfrentaba importantes complicaciones en la salud. Llega y con lo que se encuentra prácticamente es con una estructura de poder que todavía alcanzaba, o de octogenarios que todavía estaban ahí desde que su abuelo funda este gobierno norcoreano, claro, con el respaldo de lo que fue en su momento la URSS y China también. Llega y se encuentra con estas estructuras de poder muy consolidadas, estructuras de poder que veían con cierta reticencia la llegada de un joven. Es así que empieza él a establecerse a partir de distintas purgas. Una de las más sonadas, de las más importantes de las clave, fue la de Yang Son-taek, su tío, esposo de la hermana de su papá. Él, digamos, era visto como el poder tras del trono, junto con su tía. Se dice que lo habían estado acompañando en esa transición a partir de la muerte de Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un. Sin embargo, hubo momentos que se hicieron públicos en los cuales se veía a este joven Kim Jong-un en distintos eventos, siendo recibido con aplausos, con toda una corte, y destacaba que había una persona, al menos en un evento público, destacó que solo una persona permaneció sentada y dando pauta a que se interpretaran como distintas rencillas. Se trataba precisamente de Yang Son-taek, este personaje que tenía un gran poder dentro de Corea del Norte y que significó en 2013 una de las purgas más importantes. En ese entonces se le expulsó del Partido Socialista de allá de Corea del Norte, se le condenó por traición, se le habló y se le calificó como escoria humana, peor que escoria humana. Se le acusó prácticamente de corrupción, de ser un mujeriego, de consumir drogas, de prácticamente arrodillarse y de sucumbir a las tentaciones del gran capital, y fue enjuiciado y ejecutado. En ese punto es importante recordar que por aquel entonces se difundió lo que fue una versión aquí en Occidente que fue muy prácticamente partió de una noticia falsa que se difundió en medios chinos, según la cual el tío de Kim Jong-un, Yang Son-taek, había sido desnudado y arrojado junto con los hombres de su círculo más cercano a una jauría de perros hambrientos que prácticamente los devoraron. Posteriormente se analizó y se determinó que todo provino de una página satírica que fue traducido por allá en Hong Kong, luego en otros medios de Asia y a su vez retomado por la prensa de Occidente, versiones que evidentemente son falsas, pero que tuvieron cierta trascendencia en Occidente. No, lo que se sabe es que Yang Son-taek realmente fue fusilado, y una vez que fue fusilado se difundieron imágenes de
pues de su muerte todavía en los principales medios de propaganda de Corea del Norte, en lo que fue visto como algo prácticamente inédito. Normalmente las purgas se realizan con todo lo contrario, en silencio, con discreción, y no se difunden. En este momento fue todo lo contrario e envió un mensaje a prácticamente esos poderes, a esos círculos de poder que se habían mantenido intactos, un mensaje de poderío que ayudó a este joven a demostrar de lo que era capaz, a este joven líder norcoreano, de lo que era capaz, y a sentarse pues prácticamente en las estructuras de allá del poder norcoreano, particularmente una estructura que desde 1948, cuando se funda el Estado de Norcorea, se ha mantenido estable a lo largo de esta dinastía. Es más, ni siquiera la URSS duró tanto tiempo como lo que ha durado Corea del Norte, a través de un gobierno hereditario de esta élite, de este linaje de los Kim. Bueno, eso fue una de las purgas importantes que trascendió y que a los 2 años de haber asumido el poder consolidó la imagen de Kim Jong-un. La otra ocurrió en 2017. Ahí se vio a un hombre llegar al aeropuerto de Kuala Lumpur, allá en Malasia. Está abordando, de repente llegan 2 mujeres, le atacan el rostro, el hombre entra en pánico, pide ayuda, entra a una sala ahí de espera en lo que llegan, pues, para que le dan ayuda, y ahí pierde la vida. Después se sabría que ese hombre era Kim Jong-nam, el hermanastro de Kim Jong-un, producto de la primera relación que tuvo su padre con una mujer que ya era casada, que pasó largo tiempo de su vida en Rusia. Digo que ya era casada y que había pasado largo de su tiempo en Rusia porque son 2 características, 2 aspectos que fueron considerados tiempo después para considerar a Kim Jong-nam como un hijo ilegítimo, por decirlo así. Muere su hermano, particularmente un personaje que había dado una entrevista ya desde el exilio cuestionando, criticando lo que representaba el régimen norcoreano. Posteriormente se sabría que estas mujeres fueron usadas por espías, agentes norcoreanos, quienes les dotaron de un agente químico llamado VX. Una le llega con el rostro, le pone una parte del agente químico, luego llega la otra mujer. Estos 2 químicos, al hacer reacción, pues prácticamente lo que hicieron fue que fulminaron al hermanastro de Kim Jong-un. Ciertamente esta muerte no fue publicada en Corea del Norte, solo algunos medios norcoreanos dieron cuenta de que un ciudadano cualquiera de Norcorea había muerto en Malasia de un ataque cardíaco, y decían, según esta narrativa oficial, que medios surcoreanos estaban asegurando sin pruebas de que había sido envenenado. Nunca se dio a conocer la identidad. Acá en Occidente se sabe particularmente que era Kim Jong-nam, el hermanastro, el hermano mayor de Kim Jong-un. Ciertamente la muestra de su brutalidad y de su fuerza no solo ha sido hacia adentro. Esta misma especialista, Naoko Aki, expone cómo Corea del Norte, bajo el mando de Kim Jong-un, ha realizado más de 120 pruebas de misiles en comparación con las aproximadas 30 pruebas que realizaron tanto su padre como su abuelo. Estamos hablando de también esta imagen de fuerza que ha dado hacia afuera, que ha manifestado hacia afuera, particularmente hacia Japón. Recordemos que durante mucho tiempo Japón tuvo una ocupación en toda la península de Corea. El imperio japonés estuvo bastante tiempo ahí, causando todo tipo de atrocidades, abusos, asesinatos y demás a las personas de Corea, cuando era una sola Corea unificada. Posteriormente, después de la Guerra del Pacífico, es decir, a la pérdida de la Segunda Guerra Mundial, entran ahí tanto Estados Unidos como Rusia, se dividen la Corea del Norte, se lo quedan, digamos, la URSS. Ahí establecen este gobierno que después termina asumiendo Kim Jong-il, y hacia abajo en Corea del Sur es un territorio en el cual a la fecha tiene influencia Estados Unidos, ¿no? Bien,
Su abuelo asume el poder, está ahí bastante tiempo, luego lo hace su padre. Su abuelo un personaje más carismático, más abierto, su padre un personaje más introvertido, que solamente le interesaba el cine, más cerrado, y Kim Jong-un, todo un enigma del cual hablaremos más adelante. Ciertamente es importante esta comparación con respecto a su abuelo, porque lo que ha hecho Kim Jong-un en los últimos años es salir en los distintos medios norcoreanos emulando su imagen de benefactor, mostrándose sonriente, apareciendo con niños, dejándose abrazar ahí por el pueblo norcoreano y saliendo así en las imágenes propagandistas del régimen, algo que hacía muy bien su abuelo Kim Jong-il y que no así su padre Kim Jong-il. Fue más reacio a dejarse digamos fotografiar con el pueblo, o como se dice popularmente, más reacio a estos baños de pueblo que ha retomado Kim Jong-un. De la misma manera en que vemos que ha consolidado esta imagen dentro del pueblo, también hemos visto que hacia afuera ha tenido importantes contactos, acercamientos, eventos históricos. Particularmente recordemos que en 2018 se reúne en Singapur con Donald Trump, lo cual fue en su momento todo un hito, solo para después en 2019 recibir al presidente estadounidense en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Ahí todos recordamos estas imágenes de Kim Jong-un recibiendo en este paralelo 38 al presidente estadounidense, fotografiándose con él y después elogiarlo al señalar que lo que había hecho Donald Trump había sido un acto valiente y decidido. Todo esto en el marco de los esfuerzos de Estados Unidos para que Corea del Norte deje de producir armas nucleares, se deshaga de todo el armamento que tiene. Recordemos que incluso fue Donald Trump el que apodó a Kim Jong-un como el hombre cohete en relación a los distintos ejercicios bélicos que ha llevado a cabo este líder norcoreano mediante el lanzamiento de misiles balísticos ahí hacia el mar de Japón, lo cual ha creado tensiones prácticamente en este el rival antiguo que lo comentaba que ha sido Japón, y particularmente el otro rival que de Occidente, que lo que ha sido Estados Unidos. Más recientemente, Kim Jong-un, a principios de este mes, como todos lo vimos, acudió a Pekín con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un momento importante porque recordemos, como le decía, es a partir del fin de esta guerra que el imperio japonés pierde, el Japón imperial pierde su influencia que tenía en la península de Corea, y es cuando se da prácticamente la división de estas dos Coreas. En este acto vimos a Kim Jong-un en el desfile militar acompañado al presidente chino Xi Jinping y al presidente ruso Vladimir Putin. De hecho, el propio Kim Jong-un aprovechó todo este evento para presentar, o al menos ha sido así visto, a su hija, a su posible sucesora, Kim Yoo-ae. Él solamente tiene 2 hijas. Por mucho tiempo se habló que tenía un hijo varón. Eso ha sido desmentido por los familiares, por todas las personas que en algún momento estuvieron orbitando el círculo de Kim Jong-un y que posteriormente desertaron o salieron, desertaron de Corea del Norte y se refugiaron en otros países, particularmente en Estados Unidos. De hecho, a Kim Jong-un se le ha visto constantemente con su hija Kim Yoo-ae, a quien todos piensan que va a ser su posible sucesora. Es una joven, una niña prácticamente de 12 años, quien cada vez más lo ha estado acompañando. Se dice que esto lo ha hecho Kim Jong-un con el objetivo, con la decisión de que poco a poco ella sea vista como su sucesora, de que no exista duda sobre ello, y para que se vea que por primera vez quien herede el poder en esta familia, en esta dinastía norcoreana, sea precisamente una mujer, algo que también ha estado preparando en esta transición, particularmente al tratarse de países
con dictaduras como son muy cerradas, es poca la información que hay, él lo que trata de hacer, según los observadores, es ir abriendo esta opinión y que no le suceda lo que prácticamente le sucedió a él, que posteriormente vamos a hablar sobre eso, que fue una transición muy precipitada de unos muy pocos cuantos años que generó mucha incertidumbre en los círculos de poder de Corea del Norte y también hacia afuera, y que en cierto modo para muchos significó un riesgo para él, contrario a lo que sucedió con su padre Kim Jong-il, quien prácticamente estuvo a lo largo de muchos años acompañando a su padre, ahí ejerciendo distintas posiciones de poder tanto en el partido como en el gobierno, en lo que fue ya, digamos, una herencia más tersa del poder, diferente a lo que vivió Kim Jong-un. Por eso mismo es que ha sido interpretado, que está poco a poco dándole a conocer al mundo quién va a ser su sucesora, particularmente la importancia de llevarla con China, un aliado clave para Corea del Norte, y también en un acto en el que se vio con Vladimir Putin. Recordemos que Corea del Norte ha mandado elementos militares allá a Rusia para hacer en esta guerra que mantienen con Ucrania. Mucho del personal militar que está luchando ahí proviene precisamente de Corea del Norte. De hecho, en este acto, Kim Jong-un afirmó que su país va a seguir apoyando plenamente al ejército ruso como un deber fraternal. En tanto, en otro encuentro, Xi Jinping destacó la amistad tradicional entre Corea del Norte y Corea del Sur y se comprometió a consolidar y fortalecer las relaciones. Se trata de la primera visita que hizo en 6 años Kim Jong-un, en la cual se ha hablado, como hemos visto en esa foto, la que se ve a los tres líderes de sus países en esta foto, se ha hablado de un nuevo orden mundial, particularmente por esta imagen que ha dado vuelta del mundo y que causó mucho malestar, por ejemplo, en Donald Trump. Bien, ciertamente la información con la que se elaboran este perfil, en realidad los perfiles que se conocen hacia acá son, reitero, con datos, por ejemplo, en este caso, mucha de la información se conoce a través de entrevistas que ha dado la tía de Kim Jong-un, quien es la hermana de su madre, quien termina saliendo a Estados Unidos, allá se refugia. También con personas que han estado, que lo conocen como su chef de la infancia, este chef de sushi, quien en algún momento se va a la península allá en Corea del Norte y conoce al joven desde pequeño. Ciertamente hay esas versiones que dicen ellos, pero también está los datos, lo que se menciona dentro de Corea del Norte. Aquí mismo nos cuestionaban, por ejemplo, datos analfabetismo en Corea del Norte es prácticamente en uno de acuerdo con las cifras que da el propio régimen norcoreano. En ese sentido es que sí hay que discernir de mucha de la información que tenemos, pues proviene de esas fuentes, además de que dentro de Occidente se han desvariado otras cuestiones, como sucedió en las purgas con su tío. Se dio ahí prácticamente un bulo en el que dijeron que había sido arrojado y que los perros lo habían devorado y demás, cuando no había sido así. Lo retoma Occidente a partir de notas satíricas que se habían empezado a difundir a Hong Kong. Lo que sí se tiene confirmado y se conoce es cómo dentro de Corea del Norte, cuando en 2009 ya es perfilado como el sucesor de su padre Kim Jong-il, empiezan a circular dentro del ejército cierto tipo de libretillos en el que buscan crear toda una relación mítica dentro con respecto a la vida, los primeros años de vida de Kim Jong-un. Por ejemplo, y esto es importante e interesante irlo conociendo, hubo una biografía oficial, posteriormente fue sacada de circulación por lo mismo, que se llamaba La infancia del amado y respetado líder Kim Jong-un, en el que se decía que tenía oído absoluto, que a los 6 años podía montar los caballos más salvajes y que a los 9 ya había vencido en 2 veces a un campeón europeo de carreras de lanchas motoras que había pasado por ahí a Corea del Norte. Otro material también difundido entre las Fuerzas Armadas y en general también entre los norcoreanos hablaba de cómo a los 3 años ya disparaba un arma y le daba a un foco a 100 metros de distancia. Otros decían que a los 8 años podía conducir un camión a 130 kilómetros por hora. La misma reportera que se mete allá a Corea del Norte conoce, entrevista a personas fuera de Corea del Norte y también adentro,
simple y sencillamente se va dando cuenta de cuál es el panorama. Menciona que personas que terminan siendo refugiados les decían que recordaban esos libros o esas construcciones narrativas que se habían hecho en torno a su líder, muchas de las cuales dice, pues evidentemente cuando eras niño tal vez podrías imaginar, los adultos no las creían así y demás. Eso por una parte, y que también tiene una explicación y una lógica de por qué se dieron así. Su abuelo era visto como un héroe de guerra que combatió al Japón imperial, que hábilmente se instala como la primera opción cuando la URSS llega a Corea del Norte y establecen este gobierno. Él no era su primera opción era otro sujeto al que descubren que posteriormente que era un infiltrado de Estados Unidos, entonces optan por el abuelo de Kim Jong-un, Kim Jong-il, quien 20 años consolida su poder y durante alrededor de 14, algo así, empieza a ir allanando el camino para que su hijo, Kim Jong-il, pues herede el poder, lo tome. En ese tiempo pues ya era conocido, había ido ascendido con tiempo y calma en distinto tipo de poderes. Con Kim Jong-un no fue así, prácticamente durante 2 años tuvo que hacer lo que su padre hizo durante muchísimo más tiempo. Lo sacan de 2009, no era conocido ni dentro de las estructuras de poder de Corea del Norte ni la población, entonces prácticamente tiene que lidiar con una carrera del tiempo a partir de un derrame cerebral que sufre su padre y otras complicaciones de salud. Básicamente, como si se lo sueltan al ruedo, entra a una academia militar, empieza a subir, se graduó a los 22 años, 3 años después es destapado como el sucesor y a partir de ahí empieza a escalar dentro de las jerarquías militares y de las jerarquías civiles en distintos puestos hasta que llega arriba. De ahí que para hacerse en el poder emplea todo tipo de métodos que han sido cuestionados en Occidente, evidentemente métodos crueles de purgas, ejecuciones y demás. Pero antes de llegar a ese punto creo que es muy importante ir explorando sobre esta infancia de Kim Jong-un, que también nos da una idea de cómo se conducía el régimen, particularmente con su padre Kim Jong-il, que fue muy cuestionado en su momento por ser un poco más frívolo, más hermético y no tan empático como lo era en su padre Kim Jong-il, el abuelo de Kim Jong-un. Vamos a ver este segundo close-up. El misterioso Kim Jong-un. Kim Jong-un es sin duda un personaje enigmático. Hasta antes de heredar públicamente el poder de su padre Kim Jong-il, quien a su vez lo heredó de su padre Kim Jong-il, no se conocía prácticamente nada sobre Kim Jong-un. Lo poco que se conoce ha sido a partir del testimonio de distintas personas que conocieron a la familia, que estuvieron con la familia, su tía materna, por ejemplo, quien junto con su tío en algún momento cuando enferma su madre de cáncer, cuando la diagnostican cáncer, esa es una lectura que se hace ante el temor de que pudiera haber ahí algún tipo de purga. Ellos simplemente salen y se van a Estados Unidos. Hay otra versión que dice que ellos salen a Estados Unidos en busca de un tratamiento médico que se le pudiera dar a su hermana, es decir, a la mamá de Kim Jong-un. Los hechos es que ellos se quedan ahí y se han vuelto uno de los testimonios sobre lo que implica, lo que hay detrás de la vida de este joven. Otro de los testimonios es del quien fuera su chef de la familia Kim, un japonés que llegó ahí a la isla y a la península más bien, que salió de la isla de Japón y que llegó a la península de Corea a dar ahí todos sus servicios y que conoció de muy muy niño a Kim Jong-un. Se volvió incluso, siendo él un adulto, un tipo de compañero de juegos. Ese es otro de los testimonios que dan, y los otros también son testimonios de quienes lo conocieron en su tiempo cuando estudió allá en Suiza, que también es lo poco que se ha ido pudiendo formar de la imagen. Bien, hasta 2009 prácticamente no se sabía nada. De hecho, 2 años antes de asumir el poder, él asume en 2011, en 2009, cuando ya se estaba dando esta transición del poder, particularmente ante el deterioro en la salud de Kim Jong-il.
The Washington Post, por ejemplo, empezó a dar muestras de lo que era este personaje enigmático, pero particularmente en la prensa coreana de Corea del Sur se decía que todo sobre Kim Jong-un estaba rodeado de misterio. No se conocía fotos, no se sabía de la fecha de su nacimiento, no se conocía ningún cargo. De hecho, la fecha de su nacimiento, como veremos también, ahí guarda un tipo ahí de formas y de modos que ha utilizado el régimen. Estamos hablando que Corea del Norte ha sido un país que es gobernado desde hace 77 años por los Kim, más tiempo que los 69 años que duró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la que ayudó a establecer este gobierno socialista y este linaje que se ha mantenido prácticamente de padre e hijo a lo largo de todo este tiempo. En ese sentido, la periodista Anna Fifield expone en The Great Successor uno de los libros más completos en los que recurre a las pocas voces que han hablado sobre este personaje y da cuenta de algo, puede ser irrisorio, pero nos muestra la manera en la que en Corea del Norte se quiso vender, se quiso construir la imagen de este Kim Jong-un. Cita como en una biografía oficial titulada La infancia del amado y respetado líder Kim Jong-un, que se difundió en la población para empezar a mostrar quién era este personaje, que también era desconocido para los propios norcoreanos, ahorita sabremos por qué, se afirmaba que tenía oído absoluto, es decir, que podía escuchar todo, que podía montar a los caballos más salvajes a los 6 años y que con solo 9 años había vencido 2 veces a un campeón europeo de carreras de lanchas motoras que estaba de visita. El texto fue retirado ante las críticas que empezaron ahí a difundirse entre los norcoreanos, pues prácticamente de que daban cuenta que era información distorsionada y exagerada sobre los primeros años de vida del líder norcoreano, de quien también se decía que desde los 3 años había aprendido a disparar armas. Ciertamente la información corroborada, lo que se sabe es que Kim Jong-un nació el 8 de enero de 1984, como han confirmado los familiares del norcoreano. Dentro del país se maneja otra fecha, otro año, 1982. Para esta periodista se debe a que el régimen ha intentado crear una simetría con la fecha de nacimiento de su abuelo, nacido en 1912, y la de su padre, que se modificó de 1941 a 1942. Cuando Kim Jong-un nació, su abuelo había gobernado la República Popular Democrática de Corea, como se le conoce el nombre oficial, durante 36 años, y era llamado el Sol de la Nación y el brillante comandante siempre victorioso. Kim Il-sung, el padre de Kim Jong-il, un personaje más gris. Kim Jong-il era un hombre obsesionado con el cine y a punto de cumplir 42 años. Había sido designado heredero del régimen y ya se preparaba para convertirse en el querido líder, el glorioso general que descendió del cielo y la estrella guía del siglo XXI, de acuerdo con la narrativa que ha impuesto el régimen norcoreano. Kim Jong-un prácticamente creció rodeado de lujos para ser un país socialista en el que prácticamente la mayoría de la población vivía en hambruna, una hambruna brutal que causó cientos de miles de muertes. Pues ese mundo, esa Corea no la conoció Kim Jong-un, que pues prácticamente creció rodeado de murallas, en un complejo ahí de lujos, con todos los juguetes que podía querer, con todas las comidas de lujo que podía obtener. Posteriormente, ya con adolescente, tenía PlayStation, tenía la ropa que él quisiera, tenía todas las consolas, videojuegos y todas las películas de Occidente. A él le gusta mucho este tipo de películas de acción, de Jackie Chan, por ejemplo, de Jean-Claude Van Damme. Todo esto lo consumía el joven Kim Jong-un, mientras la mayoría de su población pues tenía otra realidad muy distinta.
De hecho, en esta biografía que le hablo hay un párrafo muy puntual que dice: en la década de 1990, mientras los niños coreanos comían semillas para alimentarse, Kim Jong-un disfrutaba de sushi y veía películas de acción y desarrolló una pasión por el baloncesto, por el básquetbol, y volaba a París para visitar Euro Disney. Esto del básquetbol es un tema importante porque en la formación de Kim Jong-un también representó una obsesión. Muchos de que lo conocieron en su época estudiantil hablan de que era un jugador muy táctico, muy rudo, que se tomaba muy en serio el deporte. Incluso llegó a tal punto su obsesión que se dormía siempre con un balón de básquetbol. Su equipo, los Chicago Bulls en ese entonces, de ahí que su obsesión con Michael Jordan y particularmente con Dennis Rodman, con quien tiempo después establecería una amistad, y que de hecho el propio Dennis Rodman ha ido a visitar en al menos 2 ocasiones allá a Corea del Norte, han entablado una amistad. Todo eso se debe por la pasión, la obsesión que ha tenido o que tuvo en su momento Kim Jong-un con el baloncesto. Uno de sus obsesiones que ha tenido, al igual que ha sido con las tácticas militares, que ha sido otra también de sus obsesiones que desde muy joven se ha tenido, al igual que el funcionamiento de toda esta maquinaria de guerras, tanques, de los cohetes, de los aviones. Quienes lo conocen, o al menos quienes lo han dado a conocer toda esta información, hablan de un sujeto que se ha obsesionado con cada una de estas cuestiones: estrategia militar, estrategia con respecto a básquetbol, funcionamiento de maquinaria militar bélica con cohetes. Todo eso ha formado parte de el panorama, la educación, el crecimiento de este personaje. Hasta antes de 2009, cuando cumplió 25 años, pues como decíamos, no se conocía prácticamente nada sobre él. Solamente sabemos que poco a poco se fue abriendo esta información. De tal manera que ahora sabemos que Kim Jong-un es el hijo varón más pequeño de Kim Jong-il. Su madre era una coreana nacida en Japón, un tema importante, pero que prácticamente demostró su fidelidad a Kim Jong-il, actuando ahí incluso dentro del partido, de los círculos de poder. Se ganó esa posesión y para muchos eso fue determinante para que su hijo pequeño fuera el sucesor ahí de los Kim. Su hermano mayor, como lo hemos visto, quien para muchos, durante muchos años fue visto como el heredero, Kim Jong-nam, fue quien cayó en desgracia. Particularmente cae en desgracia porque es visto tratando de ingresar a Japón para visitar las instalaciones de Disney. Lo hace mediante un pasaporte falso. Ya había tenido episodios anteriores que habían manifestado y causado malestar a su padre, pero eso, digamos, fue como la gota que derramó el vaso. Kim Jong-un también tiene otro hermano con quien comparte la misma madre. Se trata de Kim Jong-chol, quien es escrito como más tranquilo, introvertido, y también tiene una hermana de esta misma madre, Jo-jong, quien todos hemos visto que ha sido vista como una mujer muy cercana dentro del régimen norcoreano, que se habla también como la despiadada hermana. Ciertamente él, después de la ejecución de Kim Jong-nam, la empieza a sumar a su círculo de confianza, y dentro del partido es visto como una mujer de todas las confianzas de Kim Jong-un. Kenji Fujimoto, quien es este chef de sushi japonés que pasó años cortando pescado para la familia real, escribió un libro sobre esos años y ha dicho que Kim Jong-chol, el hermano mayor, pues realmente nunca mostró ninguna ambición alguna. Él siempre ha estado alejado, él siempre ha querido más desenvolverse en el ámbito musical. Fue captado ahí en algún momento en un concierto de Eric Clapton, lo que le valió muchas críticas, y fue el propio Fujimoto quien informó que Kim Jong-un había sido nombrado heredero desde los 8 años, lo cual ha ido cambiando también toda la narrativa que existe sobre el régimen. Más detalles sobre todo este periodo los da a conocer el pasado 20 de febrero Cheon Seung-chang, quien es el director del Centro de Estrategia para la Península Coreana del Instituto Sejong, que publicó el libro Lo que no sabemos sobre Kim Jong-un, un texto que prácticamente solamente está en coreano, para el cual entrevistó a la tía materna de Kim y a su esposo Ko Jong-suk y Ring Yang-hang, así se llaman respectivamente. Son estas personas que le decía que desertaron allá en Estados Unidos en 1998, quienes confirman que fue designado sucesor de Kim Jong-il en su
cumpleaños número 8. Él dice que fue nombrado oficialmente el 8 de enero de 1992, otra vez siempre la terminación con el número 2. Solo unos 10 colaboradores cercanos asistieron a ese banquete en donde se dio a conocer la existencia de este joven heredero. Es muy probable, como lo habíamos dicho, que su sucesora sea su hija Kim Yu-ae, como lo hemos visto, una niña que nació en 2013 y que se cree que tiene una hermana menor nacida en 2017, de la cual no hay mucha información disponible. Los mismos informes de este académico de Chong también habla de que el mayor enemigo que tiene ahorita Kim Jong-un es su edad. Se habla de que pesa 140 kilos, duerme altas horas de la noche, se la pasa comiendo toda la noche, despierto hasta las 5 de la mañana navegando por sitios web para tratar de conocer más tipos de tácticas militares. Todo tipo de información militar le informa y le obsesiona, y es como prácticamente de estos hábitos que tienen, y que lo tienen, como todos lo hemos visto, en esta cuestión de sobrepeso, que incluso ha llevado en su última visita, como vimos todo, a tener todo un protocolo riguroso para que no haya pruebas de ADN disponibles. Estamos hablando que cuando él viaja hay todo un dispositivo de seguridad para que todos sus despojos, cuando va al baño, no se filtren y nadie pueda conocer más sobre el estado de salud. Todo esto, aunado a que ya haya dado a conocer a su sucesora, han dado mucho de qué hablar sobre el estado de hablar de Kim Jong-un y las intenciones de desde ahora dar a conocer a quien tendrá que o podría sucederlo en el poder. No olvide dejar su like. Ya está aquí Rodolfo Salas, el pedidor de likes número 1, el seguidor número 1 de todos los programas de Sin embargo al aire. También vi por ahí a Elena Gobeán. A todos y a cada uno de ustedes que se da la oportunidad de acompañarnos, a Margarita Olvera, a Eliana. También aquí veía a quienes más están aquí dejándonos sus comentarios. Mauricio Pérez González. A cada uno de ustedes, pues muchas gracias por darse el tiempo de acompañarnos. No olvide dejar su like, y si no está suscrito, recuerden suscribirse a este canal de Sin embargo al aire. También tenemos nuestro canal hermano Estudio B de Sin embargo al aire. Pues bien, vamos llegando hacia el final. En este último close-up vamos a hablar precisamente de ese ascenso que tuvo Kim Jong-un dentro de las estructuras de poder de allá, de Corea del Norte, todo lo que tuvo que lidiar y hacer frente para poder hacerse del poder. Y una vez como ha estado en él, ha recurrido a la fórmula que empleó antes su abuelo, regresando, dando un mensaje de año nuevo, mostrándose más cercano hacia la gente. Es muy común verlo en los periódicos allá de Corea del Norte, pues ahora sí que, como se dice popularmente, dándose sus baños de pueblo. Eso es significativo, lo es, debido a que su padre Kim Jong-il era un personaje, como les decía, muy introvertido, muy cerrado. No le gustaba salir y rodearse precisamente de la gente de allá de Corea del Norte. Por eso mismo sus hijos crecieron en prácticamente fortalezas donde tenían todos los lujos y no estaban cerca, precisamente, o no conocían esa Corea que durante los primeros 7 años del gobierno de Kim Jong-il, pues vivieron una hambruna terrible allá, que causó cientos de miles de muertes, de la cual evidentemente quedó exenta ese círculo familiar. Ahora con Kim Jong-un eso ha cambiado, ha tomado otro rostro. De igual manera, lo que decían distintos autores es que ha emprendido una serie de obras, de construcciones, ha tratado de ir modernizando en la medida en lo que puede. Allá en Corea del Norte, hace poco leía que también en uno de los destinos turísticos de allá de Corea del Norte empezó a construir un balneario, evidentemente para ciertas estructuras de no de la élite, sino para los demás de los coreanos. De alguna medida ha ido cambiando poco a poco, lo cual evidentemente no quita la cuestión de todas estas purgas y persecuciones que existen dentro del aparato gubernamental en Corea del Norte contra quienes ellos les llaman los desertores, los refugiados,
quienes no están de acuerdo con ese modo de vida, que buscan condiciones mejores, pues evidentemente salen, y para los norcoreanos son considerados como traidores. Es esta manera en la que él ha querido emular de alguna forma la imagen que llevó y que generó mucha popularidad con su abuelo, con su padre, insisto, fue otras condiciones muy distintas. Y bueno, hablaremos de ese ascenso, de cómo tuvo que ajustarse rápidamente a esos cambios de poder, y una vez en él, como ya veíamos en el close pasado, hacer todo este tipo de purgas y demás que le permitieron consolidarse en su poder como líder máximo de allá de Corea del Norte. Así que vamos a este tercer close-up. El ascenso de Kim Jong-un. En 2009, Andrew Higgins publicó en The Washington Post como en 1998, cuando la hambruna alcanzó su punto álgido en Corea del Norte, un tímido adolescente fue inscrito en una escuela pública allá en Suiza. Llegó con un nombre falso, con una colección de tenis Nike de primera calidad. En ese entonces cada par costaba alrededor de $200. Muchos de los que asistían en esas escuelas, que de por sí estaban designadas a las élites de los distintos países, tampoco tenían la capacidad económica de adquirirlas, y particularmente se trataba de un joven con una pasión desbordante por el baloncesto estadounidense. De hecho, cada par de esos tenis que costaba $200, este monto implicaba al menos 4 veces el salario mensual promedio en la República Popular Democrática de Corea, como es el nombre oficial, que se percibía en ese entonces, y donde en esos momentos aproximadamente 1 millón de personas habían muerto a causa de la escasez de alimentos, y ahí finales de la década de 1980 es lo que estamos hablando en ese contexto. Kim Jong-un se matriculó bajo el nombre de Pak-un. Era como lo conocían prácticamente los profesores de su escuela. Ahí se hablaba alemán, le costó mucho trabajo aprender alemán, lo logró, y conforme lo fue adoptándose con este idioma fue que se empezó a abrir más con el resto de sus compañeros. Estaba registrado ante las autoridades de Suiza como el hijo de un empleado de la Embajada de Corea del Norte en la ciudad de Berna, en la capital de Suiza, según lo que informaron las autoridades educativas. Aunque era generalmente callado en clase y reservado, particularmente con las mujeres, Pak-un mostraba una personalidad diferente en la cancha de básquetbol, como han recordado sus amigos. Ahí se transformaba, se volvía extrovertido, para algunos incluso agresivo, extremadamente competitivo, se burlaba de cuando cometían algún error, se volvía extremadamente táctico. Para muchos era quien determinaba el juego, el que movía, el que dirigía a sus demás compañeros. También le gustaban, como les decía, las películas de acción, particularmente las de cuerpo a cuerpo, y tenía, por el contrario, o al menos eso es lo que dicen quienes lo conocieron en esa época, un escaso interés por la política, y nunca lo escucharon hablar haciendo críticas contra los estadounidenses, contra el modelo neoliberal ni nada más. En cambio, veneraba a las estrellas de básquetbol, particularmente de los Chicago Bulls. Incluso mostraba con orgullo fotos que tenía con Tony Kukoc de los Chicago Bulls en ese entonces, y de Kobe Bryant de Los Ángeles Lakers. Un día este joven simplemente dejó de asistir. La periodista Anna Fifield relata que ese día fue alrededor de la Pascua de 2001, a solo un par de meses de terminar el 9º grado. Kim le dijo a uno de sus amigos más cercanos que su padre le había ordenado regresar a Corea del Norte, así que sería pronto, y así sin más se fue. Salvo ese amigo, los demás simple y sencillamente vieron, junto con los profesores, que este joven dejó de asistir. De vuelta a Corea del Norte, de vuelta con su nombre de Kim Jong-un, ingresó a la Universidad Militar de Kim Il-sung, el nombre de su abuelo. Es prácticamente el equivalente norcoreano al West Point, y ahí comenzó a estudiar liderazgo militar orientado al Juche, que es la idea de que Corea del Norte puede defenderse a sí mismo. A los 22 años se graduó, claro, con honores. Fue entonces que Kim Jong-il, su padre, informó a los altos funcionarios del Partido de los Trabajadores que lo iba a suceder Kim Jong-un, entonces de 25 años. Eso fue un 8 de enero de 2009.
De esta manera, con 25 años, era prácticamente un niño en un entorno dominado por militares, o algunos incluso desde tiempos de su abuelo. Mientras su abuelo Kim Il-sung dedicó un cuarto de siglo a consolidar su poder y 20 años en allanar el camino para que su hijo lo sucediera, prácticamente Kim Jong-un llegó en un entorno rápido. Su padre, por ejemplo, ascendió al poder a los 52 años. Él es destapado a los 25 años. Estamos diciendo que asume el poder a los 27. En ese sentido, la periodista Anna Fifield expone cómo Kim Jong-il no había preparado el sistema para que su hijo continuara el negocio familiar. Fue un derrame cerebral el que cambió todas las previsiones a futuro e impulsó a su círculo íntimo a la acción. Fue así que a partir de 2009 pues vimos a un Kim Jong-un que empezó a ascender rápidamente en los puestos civiles, en los puestos militares allá de Corea del Norte, poco a poco a ganar más poder y demás. Al mismo tiempo había otra cuestión, prácticamente era un desconocido para la población de Corea del Norte. Eso llevó a que empezaran a oír historias y que se hablara cada vez más del camarada líder, y los medios estatales empezaron a hablar de un momento histórico de transición. Fue solo después de esto que el nombre de Kim Jong-un empezó a aparecer con carteles por todas partes que proclamaban a Kim Jong-un como el sucesor del linaje del Paetku, como se conoce a esos mitos que se han ido componiendo a lo largo del tiempo allá en Corea del Norte, en el cual su abuelo prácticamente llegó ahí por mandato divino, como su padre está prácticamente colocado en la misma cuestión, hereda el poder casi por estos mandatos divinos. Esa narrativa se había elaborado conforme a los dos primeros, pero no se había preparado así con Kim Jong-un, particularmente por las características de su padre más descuidado, más dado a otro tipo de situaciones, lujos, hábitos, entre ellos por ejemplo el alcohol y demás. Era más descuidado en las formas y los fondos que como lo fue el primero de esta rama de los Kim, de esta dinastía de los Kim. Un poco más parecido es Kim Jong-un a su abuelo que lo que fue Kim Jong-il a su padre. La versión oficial allá en Corea del Norte describe a Kim Jong-un como un camarada brillante y un joven general, una estrella del alba que ilumina a toda la nación. Es decir, ya yendo poco a poco introduciendo esta narrativa, ahora sí que de un golpe, mientras que con su padre tuvieron bastante tiempo para ir permeando poco a poco entre la población. De hecho, el régimen norcoreano envió un folleto a todas las unidades del Ejército Popular de Corea titulado "El material para enseñar la grandeza del respetado camarada general Kim Jong-un". Ahí, entre las supuestas grandes hazañas que enumeraban, se encontraban que a los 3 años, como le había comentado antes, Kim Jong-un ya disparaba un arma y le daba a una bombilla a 100 metros de distancia. Y ahondaba Anna Fifield en su biografía sobre Kim Jong-un. Otra versión de esta historia lo citaba a un blanco 10 veces en 10 segundos. A los 8 años ya no solo podía conducir un camión, sino que lo conducía a 130 kilómetros por hora. Además, lo sabía todo sobre el ejército, la marina o la fuerza aérea. Era difícil de digerir, incluso en Corea del Norte, esta narrativa que se impuso. Entre esta narrativa recuerdo que hay una parte en la que menciona que incluso los altos mandos del ejército le llamaban a Kim Jong-un para pedirle consejos sobre cómo hacer determinadas tácticas, maniobras y demás. Esa fue la narrativa apresurada que empezaron a construir a un joven que prácticamente era un desconocido en Corea del Norte, que en ese entonces, recordemos, estaba aún estudiando ahí en Suiza, jugando baloncesto, con sus amigos, jugando videojuegos, PlayStation particularmente, viendo películas de acción. Cambia todo, lo meten a la academia militar, lo empiezan a crecer, todo esto ante el deteriorado estado de salud de su padre. Ya durante 2009 la constitución norcoreana tiene que ser revisada y fortalecida aún más el poder del líder supremo del país y dejar claro que las fuerzas armadas debían pelear por el núcleo de la revolución, es decir, por los Kim.
Según informes citados en esta biografía que escribe Fifield, a Kim Jong-un se le otorgó un puesto en la Comisión de Defensa Nacional. El Ejército Popular ya no sería conocido como las Fuerzas Armadas de Kim Jong-il, sino como las Fuerzas Armadas de Kim Jong-un. Prácticamente los últimos pasos para esta transición al poder. La promesa de Kim Jong-un a los generales de que continuaría la revolución se imprimió en los panfletos y se distribuyó a todas las unidades del ejército de Corea del Norte. A la muerte de su padre el 17 de diciembre, Kim Jong-un asumió el poder como líder supremo de la República Popular Democrática de Corea. Eso ocurrió el 29 de diciembre de 2011, 12 días después de la muerte de su padre. Muchos hablan de que es un infarto fulminante el que acabó con su vida. Algunos hablan que se debió a un ataque de ira que se dio por algún error en la construcción de una obra. Eso evidentemente ya es otra narrativa la que maneja, no es la narrativa oficial, pero es lo que se menciona en medios occidentales. Si bien muchas personas dentro y fuera de Corea del Norte dudaron de que Kim Jong-un pudiera mantener la continuidad del régimen, sus métodos brutales y las purgas contra cualquiera que se le parara enfrente o se opusiera a sus designios, lo han mantenido ya desde 2011. Estamos hablando que tiene 14 años en el poder. Este año cumple 14 años en el poder, y en esos 14 años lo que hemos visto, las últimas imágenes, es al menos esta manera en la que ha consolidado con esta fotografía, su imagen, con esta fotografía junto a Xi Jinping, el presidente chino, y junto a Vladimir Putin, el presidente ruso. Todo esto en momentos en los que se habla mucho sobre su estado de salud y en los que él haya anunciado, o al menos hecho público, ha mostrado públicamente a quien podría ser su sucesora. Pues bien, llegamos al fin de esta edición de Close Up. Muchas gracias por acompañarme, por dejar su like. Si no ha dejado su like, por favor hágalo. Reitero, si no se ha suscrito, hágalo. Así puede ver cada uno de los contenidos que existen aquí en Sin Embargo al Aire. Y recuerde también que tenemos nuestro canal hermano Estudio B de Sin Embargo al Aire. Pues muchas gracias en verdad por acompañarme y nos vemos la próxima semana para otro Close Up.